Hola a todos, de nuevo, somos Andrea y Elena, dinamizadoras de la Facultad de Educación, y hoy con nosotras tenemos a Carmelo, que en su tercer año del grado de Educación Primaria y en su cuarto viajó a... Carmelo, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Soy Carmelo, como ha mencionado Elena. Y sí, estoy grado en educación primaria y en el tercer curso hice un Erasmus en Suecia, en la ciudad de Borås. Y en cuarto, en la mención de inglés, también hice otro Erasmus en Macedonia del Norte. Ujú. Muy bien. ¿De cuánto tiempo era cada una de las estancias? Pues en ambos casos, los dos Erasmus fueron del primer cuatrimestre. Así que en Ujú. el caso de Suecia, por ejemplo, llegué a final de agosto y estuve hasta principios de enero. Y en el caso de Macedonia, empecé un poco más tarde en septiembre y estuve hasta final de febrero. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, supongo que tú al tener dos Erasmus como que ya habrás tenido la oportunidad de compararlo todo un poco, uno con otro. Y aquí pues te vamos a preguntar algunas cosas, también nos contestarás sobre los dos Erasmus y ya pues si quieres dar tu opinión sobre cuál te pareció mejor o peor en algunas situaciones. Yo te quería preguntar, primero de todo, por algo que preocupa mucho a los alumnos al irse en una movilidad internacional, que son las asignaturas. ¿Cómo te convalidaste las asignaturas? ¿Fue un proceso fácil? ¿Tuviste mucha ayuda aquí en Murcia y allí? ¿Cómo? Pues la verdad es que tuve bastante suerte en ambos casos, porque en el primer caso, en el de Suecia, mi tutor de la UMU tenía el plan de convalidaciones todo hecho por él y yo no me tuve que encargar de nada. Así que directamente me asignaron la plaza, hablé con él y me dijo que estaba todo listo. Así que yo no tuve que hacer nada. Y cuando llegué a Genial. Suecia, también tenían todas las asignaturas y todos los cursos preparados. Así que no me supuso ningún problema. Y al volver, pues me convalidaron todas las asignaturas y todas las calificaciones perfectamente. Y en el caso de Macedonia fue bastante parecido porque, aunque mi tutor no lo tenía todo, todas las asignaturas escogidas, miramos el alumno que se había ido el año anterior y pusimos la misma asignatura. Y igual, todo fue bien. Y todo bien. Ujú. Yo tengo una pregunta aprovechando esto que estás diciendo. En ambos casos, ¿tuviste que ir a clase con personas nativas de allí, de esos países, o estabas en un grupo aparte internacional? Pues en mi caso, tanto en Suecia como en Macedonia, estaba en grupos de gente del país. En Suecia estaba en una clase con suecos, excepto con mi compañera que fue conmigo desde la Universidad de Murcia. Y en el caso de Macedonia, estaba yo solo con todos los macedonios. ¿Y Sí qué que sabía tal? que había otros grupos que eran más grupos internacionales, pero en mi caso, debido a la asignatura, estaba solo con gente del país de origen. Y Ujú. bastante bien. En ambos casos, los estudiantes pues, de sus países me ayudaron bastante con las asignaturas, con los profesores, a organizarme un poco. Y así Ujú. también pues, conoce un poco más la cultura local al estar con gente de allí. Pues sí. Sí, yo te quería preguntar también, bueno, en el caso de cuarto no te haría falta por las fechas en las que son las prácticas, pero en el caso de tercero, ¿te coincidió también las prácticas o las hiciste aquí en España o tuviste oportunidad de hacer allí prácticas? Pues el caso es que en tercero no hice la asignatura de prácticas que tenemos en la UMU, pero en Suecia, en la universidad en la que yo estaba al menos, tenían la asignatura organizada de tal manera que cada asignatura, por ejemplo, didáctica del inglés o de matemáticas, correspondía con un periodo de práctica. Entonces las asignaturas que yo hice llevaban su periodo de práctica incluido. Entonces sí Muy que bien. tuve la oportunidad de estar en un colegio sueco haciendo prácticas escolares. Y al final estuve Claro. bastante tiempo. Y en el caso Entonces, de... Sí, pretendo. no, eso, que entonces las asignaturas eran bastante dinámicas, ¿verdad? Todo incluía Eh, práctica. sí, en Suecia súper dinámico todo, súper práctico y todo, todo genial. Y todo genial. Y el colegio también era alucinante. Y luego ya en el caso de Macedonia sí que hice la asignatura también de prácticas escolares de la mención de inglés, allí en un colegio macedonio. Y, y también bien. No es esta estructura como en España, que es como que tenemos un periodo de práctica que a lo mejor Mm. va pues, un mes o un mes y medio. Allí era que todos los
si no recuerdo mal, los lunes, tenía a lo mejor 4 horas de clase, pues iba todos los lunes, desde que empecé, Sí, sí. desde que ¿Y estuve ahí. dabas alguna asignatura en especial o todas las asignaturas? Con lo que has dicho de que iban los lunes. Pues en Macedonia, como se trataba de la mención de inglés, iba a Ah. las asignaturas, a A las la clase asignaturas. de inglés, claro. Y en el Ujú. caso de Macedonia sí que estaba con un grupo de, aquí correspondía como quinto de primaria, y ahí sí que estaba todo el día en todas las asignaturas y podía ver todo. Pero Qué entonces guay. el colegio era un colegio en el que hablaban macedonio. Perdona la ignorancia, es macedonio la lengua, ¿verdad? En Macedonia sí que hablaban macedonio, que es la lengua de allí. Mm. Pero al ser la clase de inglés sí que hablaban la mayoría en inglés. En el caso de Suecia sí que hablaban en sueco. La clase de inglés pues sí que era en inglés y me enteraba un poco, pero las demás asignaturas sí que las daban en sueco. Y yo pues estaba ahí, observaba y los alumnos, la verdad es que se comunicaban bastante bien en inglés. Así que pues yo iba hablando con ellos, con la profesora, le preguntaba qué iban haciendo y le podía ayudar. Así que bastante bien, a pesar Claro de que a pesar de que estuviesen hablando su propia lengua, te iban comunicando qué estaban haciendo en el momento, ¿no? Sí, eso. sí. Muy bien. Muy bien. Yo te quería preguntar también, fuera de tema universidad, ¿cómo es la vida allí en la ciudad? La vida también estudiantil, que es la vida que has vivido tú, claramente, pero ¿qué tal? Pues en el caso de Suecia, estaba en una ciudad relativamente pequeña, creo que era sobre 60.000 habitantes, y la vida estudiantil, pues bastante bien. Yo creo que un típico Erasmus, que estaba la ISN, que es la Erasmus Student Network, que organizaba actividades y eventos para los estudiantes de Erasmus, y aparte yo estaba alojado en una residencia internacional y éramos todos, la mayoría internacionales, también había algunos suecos, pero yo la mayoría de la vida la hacía allí y con muchos estudiantes de muchos sitios y allí nos organizaban muchos planes, actividades y súper bien. Y en Ujú. el caso de Macedonia sí que había un poco más de menos vida porque sí que era una ciudad muy pequeña, bastante rural. No es lo mismo en Suecia que un país como mucho más desarrollado y avanzado que Macedonia, Mm. que al contrario. Y la universidad también era un poco pionera en lo de Erasmus, porque era el segundo año que estaban haciendo Erasmus, entonces le faltaba, tenía por ejemplo la asociación de Erasmus que organizaba actividades, y estábamos unos cuantos estudiantes españoles y unos pocos italianos. Entonces éramos pocos estudiantes internacionales en general. Pero Claro. bueno, a pesar de ser pocos, pues hicimos un grupo muy bueno, muy familiar, porque pues estábamos mucho tiempo juntos, los pocos que éramos. Y también organizábamos nuestros planes y todas las cosas. También Vuestros al ser, planes, vuestros viajes. exactamente, los viajes nunca faltaban. Y Sí, porque Macedonia está en una muy buena posición en Europa, justo en el medio, ¿no? sí, estábamos en los Balcanes y pues sí, tenemos la oportunidad, teníamos como países vecinos, estaba Grecia, Albania, Bulgaria, Claro. em, no me acuerdo, pero hay más. Ujú. Y, y sí, y también al ser una ciudad pequeña, pues como que ya que íbamos a los sitios nos conocía la gente y se Claro, estaba... porque los extranjeros. Exactamente, éramos los guiris de la ciudad. Y yo tengo una pregunta, ¿por qué elegiste esos sitios? ¿Eran tus primeras opciones en ambos años o tenías curiosidad? Sí, en ambos años eran mi primera opción. En el caso de Suecia sí que tenía más interés porque o sea, quería ir a un país escandinavo porque están bastante reconocidos en temas de De educación. educación. Educación, sí. Pues dice que la educación escandinava está bastante bien. Así que pues quería ir allí A pues, comprobarlo tú mismo, ¿no? a comprobarlo y a ver si podía aprender algo. Y en el caso de Macedonia fue que pues ya quería cambiar, quería ver algo distinto. Y Mm. Macedonia, pues qué mejor sitio que para ver algo distinto. Pues sí, porque es que nada que ver, la verdad. Sí, sí. En Era, cuanto a, en cuanto a calidad de vida son muy distintos, ¿no? Los dos países. sí, es completamente lo opuesto. Suecia, como mencioné ya, es bastante desarrollado, era todo súper digital para entrar a la universidad, llevábamos unos chips
Para la fotocopia ahora por una página Con web. tarjeta. ¿Teníais unas tarjetas? ¿O No, era uno? como un chip así, pequeñito, y para abrir las puertas, para todo, estaba todo digitalizado, era increíble. Mm, Y Macedonia, al contrario, era un poco. Pues yo me lo imagino como España hace 20 años o hace 30, sí, que estaba peor. claro, es Había, una buena comparación. había pobreza, había muchos perros abandonados, incluso. Sí, era una experiencia distinta. Ujú. Es para alguien más que se quiera aventurar ahí a Macedonia. Claro. Sí, un, un Erasmus yo creo como más raro, a lo mejor, más, o sea, un destino más. Alternativo, digamos. Sí, sí, como que la gente a lo mejor piensa en Erasmus y no piensa en Macedonia, por ejemplo, piensa más por centro de Europa, tal, pero bueno, hay muchas experiencias, hay destinos y esos destinos se tienen que cubrir, o sea Sí. que la gente. Y Carmelo, aunque ya hayas mencionado antes las nacionalidades que encontraste en Macedonia en cuanto a estudiantes internacionales, ¿qué nos puedes contar de Suecia? ¿Crees que hay algún factor común entre la gente que elige ese destino? Un factor común entre la gente que estaba en Suecia. Sí, me refiero, si tú observaste que habían, yo qué sé, más alemanes que macedonios, obviamente, supongo que sí, pero Tipo, en Suecia, la mayoría, bueno, a pesar de que había realmente gente de todo el mundo, porque había gente pues, de China, de Taiwán, de Grecia, había prácticamente gente de todo el mundo, hay una pequeña mayoría alemana, yo creo que por cercanía, porque cuando hablaba con la alemana, pues ellos me decían que era como el país que tenía así más cerca, que tenía más, o sea, que tenía más convenio entre las universidades, y sí que Ujú, vale. podría decir que había una más alemana. ujú. A lo mejor la cultura más parecida es como si dices Sí, que los españoles nos vamos a Italia o a Portugal, pues es y la como Claro, lengua también, yo creo que igual. tiene que ser algo así. Sí, en el caso de la lengua también es bastante similar, sí, no similar, pero por ejemplo hice un curso de de sueco y sueco. yo no entendía nada, pero los alemanes sí. Ujú. que Comparto, en Noruega pasaba igual. Los alemanes eran the best en la lengua. Y los Y, españoles, la verdad es que, bueno, hacíamos lo que podíamos. y esos cursos de sueco, y en el caso de que hicieras algún curso de macedonio, ¿te lo proporcionaba la universidad de forma gratuita o algo así? sí, en el caso de Macedonia sí lo proporcionaba la universidad, nos registrábamos y era gratuito y compatible con nuestro horario de clases de la asignatura de la universidad, así que Muy bastante bien. bien. Ujú. En Macedonia sí que nos dijeron que para el poco tiempo que íbamos a estar, que no merecía la pena tener porque era Que bastante hicieses el esfuerzo. Claro. Sí, sí. Y, en cuanto, bueno, antes hemos hablado un poco de lo diferente que son los países en cuanto a calidad de vida. ¿Cuánto recibías de beca en cada uno de los países? Pues Erasmus ofrece como tres tipos de ayudas, que son 300 euros, 250 y 200 si no ha cambiado. Y en el caso Efectivamente. de Escocia eran 300 euros, porque ahí el nivel de vida sí que es más alto. Y en el Mm. caso de Macedonia era al contrario, eran 200 euros, porque ahí sí que es verdad que era todo baratísimo. Salíamos a cenar y nos gastábamos 3 euros. Y cosas así. Claro. Qué Entonces, ¿tú gusto. crees, por ejemplo, que con los 200 euros que recibías para ir a Macedonia te era suficiente y te rendía el dinero en comparación a lo que recibías en Suecia? Sí, en Macedonia con los 200 euros sí que te podía apañar para la vida diaria mucho mejor. Para vivir allí con los 200 euros bastaba, porque el alojamiento también, en mi caso eran 120 euros de alojamiento, vamos, y con los otros 80 al nivel de vida que había allí las cosas eran muy baratas, así que bastaba. En Ujú. el caso de Suecia, que eran 300 euros, sí que había que aportar más porque el alojamiento, casi todo era más caro. Claro. Ujú. ¿Y cuánto crees que te podría gastar en Suecia al mes, más o menos? Pues en Suecia, por ejemplo, el alojamiento me costaba 375 euros. Y luego mensualmente en comida y en salir un poco, pues a lo mejor 150 o por ahí yo creo 200. Ujú. Y ya los viajes aparte. Sí, eso Claro, ya lo los dejamos para viajes otro unos capítulo. 500, 600 euros.
más o menos. Vale, muy bien. Otra Pues pregunta antes de que pasemos a la siguiente. Comunicaciones, me parece que eso es algo que preocupa mucho a los estudiantes cuando viajan, porque a la hora de hacer viajes y de visitar otros países aledaños, hay que tener en cuenta las conexiones que tenga el país. Por ejemplo, en Suecia, en la ciudad en la que tú estuviste, ¿qué aeropuerto tenías más cercano o cómo te movías? Sí, mi ciudad era la de Borås, que estaba cerca de Gotemburgo, que es la segunda ciudad más grande de Suecia. Entonces el aeropuerto que teníamos era el aeropuerto de Gotemburgo y que estaba prácticamente a media hora de nuestra ciudad y había un autobús directo y desde ese aeropuerto sí que había vuelos pues a España y a muchísimos países. Y en el caso de Macedonia sí que estaba un poco más complicado porque para ir allí había menos combinaciones. Entonces cuando fui a Macedonia sí que hice escala una vez escala en Croacia, otra salí de Barajas directo a Skopje, que es la capital de Macedonia. Pero en general nunca tuve problema con Claro, las conexiones ni nada. claro, sí que es verdad que Suecia tendrá mejor comunicación, España-Suecia, pero quizá estando en Macedonia te puedes desplazar en autobús por, por los Claro, países más sí, hacia cercanos, ¿no? otro sitio más esto, grande. claro, exactamente. En Macedonia prácticamente cogí un autobús y podía ir a los países cercanos en 2 horas o 3 porque estaba todo, los países son más pequeños y estaban todos más Claro, cerca. muy Ujú. Y bien, hacemos más turismo local o nacional por ahí. sí, genial. Ujú. Pues yo te quería preguntar algo que es bueno, ya como un poco general, así para terminar. ¿Qué consejo le darías a alguien que se va a ir a Suecia y a alguien que se va a ir a Macedonia de Erasmus, que es algo como que necesitan saber sí o sí antes de ir, que es imprescindible? O algo que a ti te hubiera gustado saber antes de ir a esos países. Vale, pues en el caso de Suecia, la verdad es que allí me fue todo súper bien, no tuve ningún problema en ningún aspecto. Sí que es verdad que hay que ir preparado para... La gente me decía mucho que iba a hacer mucho frío Sí, Ujú. te y va a ese hacer tema, gorro, ¿no? sí, exactamente. Fui completamente equipado. Y yo creo que ya luego fui tan consciente de que iba a hacer frío que ya llevaba tantas cosas que no me hace frío. Exacto. Y la verdad es que fue todo bien, ¿no? Yo a que tenga ganas de ir a Suecia se lo recomendaría sin duda. Porque la verdad es que, además, estoy mirando ahora para hacer un máster allí, que, o Anda, sea, muy bien. me gustó mucho. Y Ujú. en el caso de Macedonia, si quien quiera ir, pues que sepa que tiene que ser un poco más aventurero y Ujú. que, porque el Claro. país sorprende, hay que ir como más preparado. Ujú. En Muy plan, bien. que tienes que ser que puede ser que no sea como el típico Erasmus de fiesta de mucha gente internacional, que Claro. va a ser una cosa más a nivel local quizá o más Más familiar. nivel personal, ¿no? Sí, Sí. efectivamente. Una aventura Sí, más a nivel personal. sí. Ujú. Bueno, Andrea, no sé si tú tienes más preguntas, pero yo tengo una última. Ujú. También para variar un poco, porque en todas las entrevistas que estamos haciendo hemos hecho más o menos las mismas preguntas, así que vamos a salirnos un poco de la línea y yo quería preguntarte em, cuál es perdón, que más te sorprendió de Suecia. Pues en Suecia había un término que era súper conocido, que se llamaba fika, que era como la hora del café, como una especie de merienda. Y era como o un descanso a media mañana o a media tarde, Ujú. y que era como, a todos los sitios que iba era como, vamos a hacer fika, venga, un fika no sé qué, Anda. fika para aquí, fika para allá. Y ahí pues era súper típico poder tomar un café o chocolate o había como muchos dulces, era como lo más típico. Y me gustaba mucho como unas bolitas de chocolate que había. Así que yo me quedaba con eso. Era como una tarta del Fica que se llamaba, que siempre la recuerdo con mi compañera de Murcia que nos fue de Erasmus, pero ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero era una tarta de chocolate, vamos, que estaba buenísima. Bueno, pues Bueno, quien esté viendo esto y vaya, ya sabe. ya me acaba de venir el nombre a la cabeza. Se llama Kladakaka. No sé pronunciarla, la verdad. Jaque. Bueno, igual después lo voy a googlear y voy a ponerlo aquí debajo en el vídeo para que lo podáis buscar.
Eso no tiene muy buena pinta. Sí, muy Y en bien. el caso de Macedonia también había muchos productos locales. En mi ciudad, por ejemplo, había típico, los nombres no me acuerdo, pero era una especie de pizza, pero en vez de ser circular, era alargada. Y era como súper típico en mi ciudad. Y también me encantaba, que es típico de los Balcanes, pero va variando la receta en función del país. Lo mismo está en casi todos los Balcanes, por ejemplo, está en Albania, en Croacia, en Macedonia. Y se llama, tampoco me acuerdo del ¿Cómo se nombre, llama? Qué curiosidad. ahí no me acuerdo, pero es una salsa que era de pimiento asado. Era una salsa de pimiento asado. Y la verdad es que era súper tradicional porque yo me acuerdo cuando llegué, la fecha de hacerlo era en octubre, noviembre, que fue unos meses después de que yo llegara. Y era la típica, había unas mujeres mayores en sus casas con una olla gigante y tenían ahí con los pimientos haciendo eso. Todo el mundo tenía. Y esa salsa me encantaba. Así que Not to forget. Recomendaciones de Macedonia y Suecia de gastronómicas. Gastronómicas, que es muy importante también. Sí, sí. Luego se echa mucho de menos también la comida española. Sí. ¿Echaste mucho de menos el fuet y la tortilla? pues sí, pero mi madre también cuando estaba en Suecia le dije que quería jamón y no sé si lo hizo, pero me mandó un paquetón con un montón de... Se pasó, ya tuve en la nevera jamón y cosas para que Sí. no te dolerá. Pues A qué mí me suerte. pasó lo mismo. A mí también, menos mal. Muy bien. Bueno, pues hemos acabado, Andrea. Sí, ¿Tienes por algo mí más que sí. decir? Vale. No, que muchas gracias, que espero que todas las personas hayan descubierto pues dos nuevos destinos, como Sí. son Suecia y Macedonia, eh, que yo al menos no tenía prácticamente nada de información de Macedonia y pues que me alegro de haber conocido así un poco y Sí. sabéis que no es la típica experiencia Erasmus y personas que a lo mejor no busquen eso de salir de fiesta todos los días y básicamente eso, pues que puedan tener otros Que lo destinos. tengan en consideración. Sí. Sí. Y bueno, igual por mi parte, muchísimas gracias, Carmelo. Nos gustaría preguntarte también si te importa que pongamos aquí debajo tu Instagram o algún método de contacto por si alguien quiere más información. Sí, por supuesto, lo podéis poner. Y también muchas gracias a vosotras por invitarme a la entrevista. Pues Nada, nada, a hombre. ti. Un placer. Pues nada, muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Hasta Hasta luego, luego. chicos.